Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y en este sexenio uno de los asuntos importantes fue la reforma financiera, que tiene mucho que ver con la inclusión financiera. Y para lograrla y para estar al tanto, por supuesto, de lo que va avanzando la tecnología, el famoso FinTech, una de las figuras más importantes son las SOFOMES. Para hablar de este tema me acompañan esta noche aquí en el estudio Mauricio Deutsche. Él es líder del sector financiero en PwC México. Gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. También está Gonzalo Núñez, él es socio de la práctica de FinTech justamente en PwC México. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Y también Chema Mizrahi, él es el presidente nacional de la SOFOM. ¿Cómo estás, Chema? Gracias, muy bien, Rodrigo. Gracias con mucho gusto de estar aquí. Pues, ¿qué les parece si comenzamos por definir lo obvio y qué es una SOFOM? Empecemos por ahí. Pues mira, luego avanzamos. En general yo te diría que las SOFOMES nacen con un propósito muy específico y es cubrir una necesidad que otras instituciones financieras no habían podido cubrir, llegar a sectores desfavorecidos con objetivos muy concretos. ¿No? Son entidades relativamente pequeñas, evidentemente hay de todos tamaños, y el objetivo principal es dar acceso al crédito a los sectores desfavorecidos de la población, geográficamente también, no solo en su situación, digamos, financiera, en la parte inclusive de la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, son instituciones dedicadas a ese tipo de servicio, ¿no? Porque vemos, Chema, que finalmente pues las grandes instituciones justo a veces no tienen la flexibilidad o el alcance o el incentivo, digamos, en cuanto a la utilidad que puede generar para una gran institución, y es así que las SOFOMES se convierten en algo flexible y atractivo, ¿no? Sí, así es, Rodrigo. La verdad es de que las SOFOMES han venido a trabajar muy de la mano con el tema de inclusión financiera. Si bien en este país tenemos una cobertura bancaria importante, pues hay muchos rincones de esta República Mexicana en donde no tenemos esa cobertura bancaria, y la figura de SOFOM ha venido a trabajar un poco en ese sentido, ya que le otorgamos crédito a zonas, como decía Mauricio hace un momento, que pues no tienen esa facilidad o ese acceso, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ha sido un éxito en este sentido, y pues esa inclusión financiera que sin duda nos va a llevar a tener un ecosistema financiero mucho más robusto, ¿no? Y Gonzalo, cumplen 10 años y ha habido también muchos avances en cuanto al cumplimiento, la regulación, y sigue más hacia adelante. Sí, fíjate que es uno de los temas interesantes. Es decir, es un sector que nace con ese propósito de la inclusión, con distintos productos, servicios, pero también es cómo vas armando y creando el aspecto regulatorio, sin duda alguna muy importante. Se inicia, piensan en algunas revisiones, principalmente en temas de lavado de dinero, déjame decir como uno de los primordiales, sin embargo también hay otras regulaciones asociadas. Pero hablando, se comienzan con ciertas revisiones, comienza a haber una madurez en ese sentido, se crea aspectos, como bien mencionaste, de los cambios regulatorios, y también nace el oficial de cumplimiento, que también es una obligación hoy en día de todas las SOFOM en el dictamen técnico, y sigue evolucionando. O sea, cada vez tenemos las SOFOMes no reguladas, las reguladas, pero cada vez vemos una mayor convergencia en ese nivel de madurez, entendimiento de todas las SOFOMes en estos 10 años. Y yo creo que ese es uno de los grandes también logros en esa evolución y madurez que ha tenido el sector. Chema, ¿cómo ves el avance, digamos, de cara a los próximos 10 años, sobre todo en este camino que va marcando Gonzalo, ¿no? Que es esta formalización, incluso entre las reguladas y no reguladas. Sí, claro, es un tema bien, la verdad es que bien interesante, porque si vemos un poco hacia atrás en estos 10 años, pues nos podemos dar cuenta cómo nace un sector financiero no bancario y cómo hemos ido avanzando a pasos agigantados, ¿no? En la profesionalización, en el tema regulatorio, vamos, en todos sus aspectos, y vemos hacia los próximos 10 años como una consolidación en el sector de manera muy importante. Vemos una consolidación, vemos en algún momento este tema de entidades reguladas y no reguladas, pues ya no es tan real, ¿no? Porque el no regulado suena como que no es regulado. Sí. Y pues las SOFOMES, aunque el apellido, por llamarlo de alguna manera, dice ENR, entidad no regulada, pues la verdad es que estamos prácticamente regulados en todo menos en las prácticas prudenciales, ¿no? Por poner el ejemplo de un símil con un banco. Entonces, sí vemos una consolidación en los próximos 10 años, ¿no? Y en ASOFOM tenemos todo un plan de sector SOFOM 2020 que le llamamos, que hicimos con PwC, y creo que hacia allá tiene que ir caminando el ecosistema, ¿no? En este planteamiento, Mauricio, del 2020 de las SOFOMES,
¿dónde dirías tú que habrá las grandes oportunidades de crecimiento y sobre todo en una consolidación, pues cuáles serán las que tendrán que estar listas para aprovechar esta coyuntura? Pues uno de los grandes temas, y ya lo hablaban mis compañeros en la evolución, y yo creo que el tema de gobierno corporativo es fundamental, ¿no? La parte de cumplimiento regulatorio, efectivamente, pero hoy por hoy las OFOMES ya cada vez más van evolucionando e institucionalizándose mucho más, y eso habla del nivel de madurez. Y esto claramente da certeza a los clientes, ¿no? Y de eso se trata, como decía Chema, entidad no regulada entre comillas, ¿no? Porque hay mucha regulación alrededor de toda la operación, y esto evidentemente, como decía yo, dar certeza es lo más importante, que el crédito que estás obteniendo tiene unos fondos que provienen de lugares lícitos, y que la manera en que se maneja todo esto. Gonzalo, ¿qué dirías con respecto a la oferta que hoy presentan y cómo va a mejorar esta oferta en función de justamente una consolidación y este avance en el 2020? Sí, fíjate que yo creo que se abrieron varios ámbitos. O sea, tú mencionas uno, el conocimiento del cliente, es decir, por aspectos regulatorios y por ir conociendo ya sus segmentos después de 10 años, cada vez se hacen productos y servicios muy a la medida. Yo te diría que eso es un aspecto muy importante. O sea, la diferenciación, una vez más, va a ser qué servicio y cómo tratas al cliente. Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos importantes. Un tema no menor también es el fondeo, o sea, la capacidad con ese gobierno corporativo y de buscar, y ya hay bastantes casos de éxito, de cómo se van buscando esquemas de fondeo cada vez más corporativos, salidas a bolsa, etcétera. Entonces, eso es otro de los factores. Sin duda alguna que el fondeo va a ser un factor por las tasas que pueda conseguir. Un tema también es el recurso humano, o sea, el talento que están desarrollando internamente de las OFOMES. O sea, hay una profesionalización desde el más alto nivel, que es el gobierno corporativo, pero también dentro de todos los empleados, o sea, oficiales de cumplimiento certificados, gerentes de riesgo. Entonces, también necesitas que evolucione, y esa consolidación implica distinto perfil de recursos humanos. Esta noche estamos hablando de las OFOMES y lo que viene. Ya llevan 10 años, lo que ocurrirá en los siguientes 10, y mucho de ello tiene que ver, Chema, con el crowdfunding, por ejemplo, con estos esquemas en donde se va generando una intersección entre la tecnología, por supuesto, y nuevos esquemas de servicios financieros. Así es, Rodrigo. Sin lugar a dudas es un tema que está caliente. Es un tema que llama mucho la atención. Yo te diría, me atrevería a decir, es un tema sexy, ¿no? El hecho de quitar intermediarios y que la propia gente pueda hacer inversiones a través de una plataforma tecnológica me parece espectacular. Creo que hay muchos retos alrededor de esto, creo que hay mucho que resolver alrededor de esto, por lo mismo que son figuras pues muy novedosas, muy nuevas, ¿no? Pero pues se está trabajando en ello, y creemos que realmente el tema de fintech puede llegar a ser un parteaguas en el ecosistema financiero mexicano, sin lugar a dudas. Sí, sin duda. Ahora, lo hemos platicado en otras ocasiones, Mau, y esto implica retos formidables también en cuanto a la operación en otras entidades, la sofisticación, adaptación, etcétera. En este caso, ¿cómo ves esta intersección vinculada a las OFOMES? Bueno, fintech, y entendiendo fintech, como ya decía Chema, dentro del sector financiero en general, yo lo veo jugando dos grandes roles, ¿no? Uno es un habilitador, ¿no? Soluciones muy específicas, muy concretas, que te ayudan a acelerar este acercamiento con el cliente, ser más eficiente, etcétera. Son este tipo de cosas. Pero también es un jugador, un competidor real, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es alguien que está empezando, bueno, no empezando, realmente está dando ya una buena cantidad de servicios financieros sustituyendo a lo que muchos de los bancos y las OFOMES pueden estar haciendo. Entonces, para mí son dos grandes roles que claramente hay que estar muy cerca en ambos sentidos, porque como habilitador claramente ayuda mucho a que lo que hablábamos antes del corte sobre la parte de institucionalización, de gobierno corporativo, reducción de costos, nuevos canales de distribución, en fin, toda esa parte. Pero también es un jugador muy activo, muy fuerte, muy de nicho, muy de servicios muy concretos, y un fuerte competidor hacia todo el sector financiero, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, ¿cómo se va acompañando esto y qué tanto más bien lo van acompañando la regulación? Porque ese es otro de los asuntos, ¿no? Tengo entendido por lo que he platicado con algunos jugadores que hay cierta agilidad, no se razona necesariamente de parte de la CNBV, etcétera. En ese aspecto, ¿cómo observarlo y cómo plantear el progreso o no, digamos, en términos de esta generación del marco que permita que exista? Sí, fíjate que es interesante porque
Hablamos de inclusión e innovación financiera. Hace 10 años estábamos hablando de la SOFOM. 10 años después ya estamos hablando de FinTech. Entonces, es decir, y cómo hubo una evolución en la parte regulatoria en la SOFOME. Entonces, la historia vuelve a repetirse, como dice la canción. Entonces, ¿cómo se vamos a ver una convergencia? Es decir, Esperando, creo que desde antes que sea el cambio en la Secretaría. Así es. Entonces vamos a ver esa evolución también. Ahora, sí me parece importante ver la parte de convergencia. Si bien es cierto, la SOFOM tiene entre sus elementos ser innovadora y FinTech se convierte en uno de esos elementos innovadores. ¿De qué veremos? Alianzas. Veremos cómo la cadena de valor, justamente las que son menos resistencia al cambio porque tienen apenas 10 años. Entonces es mucho más sencillo organizaciones que tienen ese tiempo. Ves a las autoridades también habiendo aprendido con un proceso de regulación hacia la SOFOME, cómo también tener esa agilidad para el sector de FinTech, porque ya empieza a desarrollar el músculo de cómo podemos ir evolucionando un nuevo sector para la inclusión financiera, para llegar y justamente expandirse. Entonces, yo creo que va a ser una combinación interesante. Hay muchas FinTech que son SOFOME, entonces vamos a ver SOFOME que construyen entre varias sus FinTech. Entonces, sí ya vemos varios fenómenos de ese tipo, o sea, alianzas, compras, integración, es decir, vamos a ver varios modelos y vamos a ver la autoridad también igual, moviéndose a ese ritmo de cómo normar un sector de la SOFOM, siguiendo evolucionando, pero integrándola con la regulación de FinTech. Entonces, yo creo que en ese sentido seguirán viniendo tiempos muy interesantes, tanto de innovación y de regulación, y todos con el mismo propósito, que es la inclusión y mantener a México en un esquema también de innovación. ¿Cómo lo estás viendo, Chema, en ese aspecto que describe Gonzalo? Porque sin duda pues lo estarás con tus asociados, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, no, sin duda, Rodrigo. La verdad es de que es interesantísimo esto, porque si bien, como decía hace ratito, tenemos 10 años, ¿no?, de existir como SOFOMES, pues hemos aprendido todo nuevo, pues esta nueva figura, ¿no? Y hoy vemos, como dice Gonzalo, una FinTech, ¿no? Una FinTech, déjame decir, una FinTech mexicana que viene naciendo. Y pues yo veo un complemento totalmente natural, ¿no? Un complemento totalmente natural, no pensando en la naturaleza de la figura SOFOM, que es esa derrama crediticia, esa inclusión financiera, etcétera, etcétera, sino veo que somos jugadores del mismo ecosistema, del mismo sector, y pues ya traemos unos pasos adelantados. Creo que la SOFOM puede hoy ser un complemento perfecto para cualquier startupero que esté haciendo una FinTech y que sepa perfectamente de algoritmos, pero que no sepa realmente tal vez de un tema de regulación o que no sepa realmente de un tema de crédito. ¿No? Eso lo he estado observando porque conozco varios, ¿no? ¿Sí? Emprendedores que tienen muchas ganas, lo empiezan a ejecutar y luego dicen, creo que se me olvidaba algo. Sí. Empiezan a caer en la figura, sí, ¿no? Finalmente. Por eso yo creo que es un complemento perfecto. La verdad es que a mí me llena de entusiasmo porque sí estamos viendo un mundo mucho más cambiante y mucho más rápido. Y pues hoy, como decía Gonzalo, sí estamos siendo una potencia en toda América Latina, sin lugar a dudas. Y pues en México la SOFOM ha jugado un papel importantísimo. Entonces creo que si logramos converger estas partes, si logramos realmente hacerlo complementario, creo que podemos hacer de este sector financiero no bancario algo que puede llegar a ser un ejemplo para todo el mundo. No me queda ni la menor duda. Mauricio, en estos dos papeles que mencionabas que tienen las SOFOMES y que están jugando en esta nueva coyuntura como competencia, ¿cómo ves que los va tomando la otra parte, la que está siendo irrumpida, digamos, con estos jugadores mucho más flexibles, ágiles, etcétera? Mira, yo creo que uno de los temas importantes ahí es aprovechar la parte que ya comentaba Chema, esas alianzas y esa complementariedad que realmente es clara, aprovecharla y utilizarlos como los aceleradores que pueden ser. Creo que una de las cosas que es importante y a SOFOM está haciendo mucho al respecto es unir las fuerzas, porque como el sector se compone de entidades de tamaños muy pequeños en algunos casos y medianos y más grandes en otros. Entonces, unir fuerzas y utilizar servicios en común, ¿no? Y eso le da mucha fuerza, y a SOFOM lo está haciendo ya. Nosotros estamos con el privilegio de ayudar a la SOFOM con lo que llamamos un hub de servicios, ¿no? Y ese hub es el famoso concepto de uno a muchos, ¿no? Ahí puede jugar FinTech también, ¿no? Ahí esos servicios que pueden aprovechar sin tener que hacer cada uno por separado esas inversiones, cada uno hacerlo
las posibilidades son mucho menores. En cambio, en ese sentido, unir fuerzas y poder utilizar estos servicios de manera conjunta. Y es algo que ya existe, es algo que está en la realidad, ya está operado. Nosotros estamos ayudando a Sofome en este caso, y claramente FinTech juega un papel importante en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu expectativa, Chema, de, digamos, cuando estaremos viendo? Yo ya conozco algunos casos, pero en la escala, digamos, que todo el mundo tiene en el imaginario, pues Uber que permita tener estos servicios, ¿no? Que hoy Claro. pues, no necesariamente está ahí, y que sea tan nuevo como Uber, ¿no? Pues hace 5 años pues, los taxistas de Cancún no se hubieran imaginado lo que les venía encima, Exactamente. ¿no? No, es una extraordinaria pregunta porque creo que hay varios elementos que tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que para que esto podamos ver al primer Uber realmente con todo su conglomerado de servicios orientado a una fintech, creo que faltan algunos elementos por resolver, y creo que es importantísimo que todas aquellas empresas que están gestando hoy como fintech, pues sí se acerquen a gente especializada, ¿no? Para poder tener ese apoyo, porque a la medida que estemos mejor informados y que entremos en un ambiente de mejores y sanas prácticas, creo que va a ser mucho más certero el tiro, ¿no? Como bien dices, Rodrigo, ya tenemos ejemplos en México de plataformas fintech que son exitosas, plataformas de crowdfunding que son exitosas, pero yo creo que el boom se nos viene el año que entra, sin lugar a dudas, derivado de la salida de la ley fintech, que ya la estamos esperando todos muy ansiosos, y creo que eso va a ser un gran detonador para esto. Pues lo estaremos observando y sin duda lo estaremos platicando, porque esto pues ya es la realidad, sobre todo viene la ley fintech, y eso va a detonar también una serie de discusiones que hoy nos ocupan, pero que además pues van a ir perfilando el futuro, no sabemos cómo, ¿no? Porque Así además es. esto es un asunto de mucho cambio y mucha aceleración, de alianzas, como ya lo platicamos. Les agradezco Así mucho. es. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.